La cuarta unidad trata sobre espacios vectoriales. Entonces vamos finalmente qué es un espacio vectorial. Ya habíamos visto estructuras algebraicas desde la primera unidad porque vimos números complejos que son una estructura algebraica. Todos los números forman estructuras algebraicas con las operaciones suma y multiplicación. Los números enteros, los números reales, los naturales, los racionales y los complejos forman estructuras algebraicas. Los únicos que no forman estructuras algebraicas son los números irracionales. ¿Sí? Y esos van a ser los escalares que nos van a servir para formar los espacios vectoriales. Entonces, un espacio vectorial es una estructura un poco más compleja porque se define sobre un campo. ¿Sí? Y los campos que vamos a usar, que son los únicos que vamos a usar, son los números reales o los complejos. Ahorita nos vamos a enfocar por los reales porque son las mismas propiedades que los complejos. Entonces, un espacio vectorial tiene esta estructura, que es, déjenme pongo aquí, es un conjunto de vectores que no necesariamente son vectores. Pueden ser funciones continuas, pueden ser polinomios, pueden ser vectores de una dimensión, dos, tres, n dimensiones. ¿Sí? Y una operación binaria, que es la suma de vectores, y un mapeo o una función, que es el producto de un número del campo, que es un escalar, y un vector, que nos da un vector. ¿Sí? Y siempre, como les decía, un espacio vectorial se define sobre un campo de escalares, que aquí le puse C, que son campo, pero pueden ser los reales o los complejos. Y el campo siempre tiene dos operaciones, la suma de los escalares y el producto de los escalares. Espérenme tantito. Ya, perdón. Bueno, eso estábamos, que ese es el espacio vectorial. ¿Sí? Se define sobre el campo. Y tenemos esas dos operaciones. Entonces, aquí están, más abajito, aquí están definidas. Entonces, está la operación binaria, que es la suma de vectores. Pues nada más le puse aquí la B, que es una suma de vectores en el espacio vectorial. Ahorita vamos a ver las propiedades. Esto nada más quiere decir, producto cartesiano quiere decir que tomo dos vectores, los sumo y me da un vector. Aquí es igual un producto cartesiano, lo que quiere decir que tomo un número real o complejo, le hago la operación, que es una multiplicación por un vector, y me da un vector. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto. Así se definen funciones o mapeos. Y aquí está como lo habíamos visto en operaciones con matrices, que era un número por un vector, se multiplica por todos los elementos del vector, como lo hacíamos en Excel. Y sigue siendo un vector. Y estas son las propiedades que acabo de mencionar. Un espacio vectorial con la suma es un grupo abeliano, porque cumple con la cerradura. La suma de dos vectores, ya aquí no le voy a poner tipos porque ya son puras operaciones entre vectores. La suma de dos vectores me da un vector. Eso es la cerradura. También es asociativo. Cuando sumo tres vectores, tengo que sumar primero dos y luego el siguiente. Y lo puedo hacer en cualquier orden, ¿sí? Como lo hacíamos igual en Excel. Y tenemos el inverso aditivo. Quiere decir que cualquier vector lo puedo multiplicar por menos 1, sumarlo por sí mismo y me va a dar 0. Eso es el inverso aditivo. Quiere decir que existen los negativos. También son conmutativos. Quiere decir que puedo sumar los vectores en cualquier orden. También existe la cerradura cuando multiplico por un número. Quiere decir que me da otra vez un vector. Cuando multiplico un vector por un número, me da un vector. Y tenemos dos tipos de distributividades. Cuando multiplico una constante por una suma de vectores, es igual a la suma de la multiplicación de los vectores por la constante.
Y la otro tipo de distributividad es de la suma sobre la multiplicación. Si sumo dos constantes multiplicadas por un vector, es lo mismo multiplicar la suma del vector multiplicado por las constantes. ¿Sí? Ese es normal, ¿sí? Multiplico A por X más B por X. ¿Sí? Nada más es dos tipos de distributividad. Aquí multiplico C por X más C por Y. Y también, como tengo asociatividad en los números reales o complejos, puedo multiplicar primero los números, así como aquí, o multiplicar un número por el vector y luego el otro número, ¿sí? Como ustedes quieran hacer. Pero siempre se tiene que multiplicar una cosa o la otra. No se pueden multiplicar los tres juntos. Siempre nosotros, o sea, en todas las aplicaciones, ustedes hacen dos y luego el siguiente, dos y luego el siguiente. Siempre es ese. Y también tenemos la unidad o el 1, ¿sí? El 1 pertenece a los reales y a los complejos. Y el 1 tiene esta propiedad. Cuando lo multiplico por un vector, me da el mismo vector. Y aquí tenemos los espacios vectoriales que ustedes van a usar más comúnmente en ingeniería. El espacio tridimensional sobre los reales, el espacio bidimensional o el plano sobre los reales, la recta sobre los reales y el origen. ¿Sí? Y a estos también se pueden definir como subespacios vectoriales. El origen es un subespacio vectorial de la recta, del plano y del espacio tridimensional. La recta es un subespacio vectorial del plano y del espacio tridimensional, y el plano es un subespacio vectorial del espacio tridimensional. Y todas las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales de estos dos, y también todos los planos que pasan por el origen son subespacios vectoriales de R3. ¿Sí? Siempre los espacios vectoriales deben de contener al origen, si no, no son un espacio vectorial. ¿Sí? Aquí está explicado. ¿Sí? Entonces, ser un subespacio vectorial quiere decir que uno está contenido en el otro. Entonces, como el origen es el espacio vectorial más pequeño que podemos tener, todos los demás deben de incluir. Y todos cumplen con las mismas propiedades que acabamos de ver. Cualquier recta que pasa por el origen es un subespacio, cualquier plano que pasa por el origen es un subespacio de R3. Y igualmente que definimos los espacios variables, se define el producto interno, y este sirve para definir la norma. Para cuando tenemos vectores de estos tipos, porque no nada más estos son espacios vectoriales, para este tipo de espacios vectoriales, la norma, acuérdense que se define como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Y también vimos que es una base. Una base es un conjunto de vectores ortonormales, ¿sí? Que son vectores perpendiculares entre sí y de magnitud 1, que son los que nosotros construimos con el algoritmo de Gram-Schmidt. ¿Sí? Y también vimos que era la base canónica. La base canónica para los espacios vectoriales que acabamos de mencionar son I, si es R, y J para el plano, y JK para R3. Esto se llama la base canónica. Y cualquier otro conjunto de vectores ortonormales, que acuérdense que es simplemente una rotación, es una base. Y la matriz que encontrábamos de rotación se llama cambio de base. ¿Sí? Entonces, esas son nada más definiciones. Y aquí vienen las definiciones del espacio vectorial R2, R3, todas las propiedades vienen repetido. Eso ahí se los dejo, pero no lo vamos a ver.